¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? De vuelta a mi canal. Hoy pensé en traerles un contenido que es un poco distinto. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un video que me encontré que es bastante interesante. Básicamente es una, una gráfica de progresión de cómo estamos ahorita en los ARC y hacia dónde vamos a ir. Eh, Me pareció bastante interesante, lo vi poquito, pero pensé que mejor grabaría mi reacción para ver, pues, para verlo con ustedes básicamente. Y bueno, pues nada que decir, vamos a ver qué hice. Básicamente lo que está diciendo es que mientras más arriba esté, más difícil está. Ok. La primera gráfica empezamos desde abajo, ¿no? Desde el nivel 1 a 50, que pues, se toma sus horas, ¿no? Dependiendo de cuánto hagas, dependiendo de la ruta que tomes, te puede llevar más o menos. Pero después de ahí, pues supongo que es más difícil llegar al level 50 que al nivel 460. Aunque me tomó un día, con las islas. Okay. Por cierto, el canal es ATK, lo pueden checar. El chabón es un jugador coreano. Sí, o algo está en coreano su juego. A la madre, es nivel 1495. Como 2 años de nosotros. Ok. Entonces lo que les decía de hace unos días, en el video que les decía que vendieran todo lo de tier 2 y lo de tier 1, porque al final del día van a bajar de precio a como está aquí. Bueno, esa es la predicción, ¿no? Que ya cuando todos estemos en tier 3 van a bajar mucho de precio. O sea, esas piedras que están en 17 de oro ahorita mismo en el market están con 230. Entonces, mejor ahorita vender y sacar todo ese oro y ya después sacar bastante provecho comprando los baratos, ¿saben? O sea, es mejor ahorita sacar oro que sacar nivel. Porque realmente todavía falta bastante contenido y podemos llegar ahí eventualmente. The only way to get these items is to run these chaos dungeons or run the guy or run the guardian raid here. See, this is 302, 340, 380, 420. Now tier 2, which is 600. Ok. Sí, tier 2 es bastante mucho fácil. O sea, básicamente está diciendo que llegar a tier 2 es muy fácil. Por cierto, los splash outs son diferentes, ¿no? Sí, tienen diferentes guardianes. Según yo, esos no son los que tenemos nosotros. Ah, es que esos son los de 1460. Ok. Ok, tiene sentido. Sí, eso es lo que les decía, que para que saquen materiales, hagan sus dailies. Está muy roto hacer dailies en tus alters y en tu main. Sí. Sí, básicamente lo que está diciendo es que para conseguir materiales van a hacer sus dailies y si se van al J en el tab de reputación, pueden agarrar rewards extras, cosas extras que les van dando si van completando la reputación. Ok, vamos a adelantarle un poco. Ok. Vamos a ver. But you can get it eventually for free if you just keep playing the game. Like, I know this in detail because I've done it from start to finish one time, but no one does this in Korea because you can just pay to skip. Your goal is if you go. Sí, básicamente lo que está diciendo es que ellos básicamente, a ver, básicamente lo que está diciendo es que ellos pagan para subir, así nada más.
Sí, cuando yo les decía eso, que ahorita que hagan las dailies por las Epona Quest, las dailies, porque les dan una tokens que las pueden cambiar por oro. Básicamente está diciendo que pueden sacar como 5,000 o 6,000 de oro ahí. So if I go to here, which is tier 1 still, the item level is 302 at the very top, but at the right side, this one is item level 802. But if you notice, I go to Papanika, this dungeon you can only enter at 1,100. So you get item level 1302 gears if you just run this dungeon every day, twice. If you already used a daily twice time, you can't get these gears. So you'll be stuck here for like the first day or the second day unless you buy it off of the auction house. So that's why I'm saying it's easier to just sell it out to whales instead of buying it yourself to rush it. All you need to do is remember that 2 chaos dungeons, 2 guardian raids, and Epona quest will progress you even if you don't want to. Una cosa interesante que está diciendo aquí es que en vez de comprar tú las cosas para adelantarte, lo que ellos hacen, o sea, lo mejor que ellos hacen es que tú hagas tus 2 Chaos Dungeons dailies y vendas en los auctions house. No sé cuánto se vendan allá, la verdad. Pero acá, por ejemplo, yo de tier 2 he llegado a vender, creo que en 150 de oro por ahí. Tal vez estoy troleando y no estoy ganando el oro suficiente. Me gusta esa skin del dragoncito. The hammer sign. This button here, I don't have it with me, right? So you notice I have the orange gears, right? If I have a white gear, I can press this, and you notice the arrow here. If I have the white gear, it will transfer and convert my white gear, orange gear into white. People are worried about, oh, I got my gear to plus 10, but I got this purple gear. What do? You don't upgrade that purple gear to plus 10. You can transfer all attributes to the gear. You don't need to transfer gear until legendary. So sí, básicamente yo había pensado en eso de que no deberías de transferir tus habilidades y esas cosas de la armadura. O sea, cuando llegas a tier 3, la armadura empieza a tener habilidades extra. Entonces yo estaba pensando que no deberías de hacerlo hasta que tengas legendario, porque da igual. Adelantarle a lo que realmente nos importa. Ok, aquí está. Sí. It's a steady progression. The game is not designed to be rushed. So from here, you guys get Bueno, o sea, aquí realmente está diciendo que el juego no, ay, perdón, el juego no está hecho para ser rusheado. Hay unos enfermitos que jugamos bastante y le metimos bastante oro, no dinero real, pero supimos hacer oro y supimos funelear todo para subir a tier 3. Entonces, creo que en dificultad tier 3 tarea no está tan cabrón. O sea, llevamos un mes jugando y ya somos tier 3. Pero si nada más haces en tu main Chaos 2, si nada más haces en tu main 2 Chaos Dungeons, los raids y las quests, las dailies, pues subirías eventualmente y no, porque básicamente es lento. Te lo van haciendo en dosis. Okay. Years and years of playing. You notice, what does an island give island heart do? So this is an island heart. If you have 20 island hearts, it gives you a skill point. All of these extra stuff provides you gold, provides you runes. And what is a rune? It increases your skills performance. So ok, esto es bastante interesante. Básicamente lo que está diciendo es que deberíamos de, en el proceso de hacer todo esto, deberíamos de sacar las tokens de las islas para sacar runas extras, oro, también todos los coleccionables que te dan oro, runas, básicamente. Sí, que no puedes comprar esas cosas. Sí. Solo es jugando. La verga. Espérense. ¿Tiene todas las mococos? ¿Tiene todos los mococos seeds el pana? Tiene 414 skill points. LOL. So sometimes when people say this is not pay to win, there are some stuff for you to be strong only on grinding, like, as in like, and luck too, because puta madre, no alcancé a ver. There are some stuff for you to be strong only on grinding, like, as in like, and luck. Sí, tiene todos los mococos. It's what the fuck. Because you gotta collect all of this stuff,
in order for you to obtain something like this thing. It's a cleanse rune. Yeah, I have all the Mokokos. Damn. Well, you don't need to collect Mokokos. It only gives you the cosmetic stuff. So let's continue. So you have these three Okay. stuff. And then on your extra time, you doing all the collectibles. Now let's get to the next update. You guys will have about 6 months, 3 to 6 months to get to here. This is more than enough time. So A ver, nosotros lo hicimos en un I mes. don't want to be falling behind when everyone rushes. Que básicamente está diciendo que no, o sea, creo que este video es desde que salió el juego. O sea, él ya tenía bastante tiempo jugando en Corea y básicamente te está dando como de 3 a 6 meses para llegar a tier 3. Y los enfermitos ya estamos en tier 3 un mes después de que salió el juego. Just because this guy just because the 10 people reach to this point, like next week, they're not going to be so much farther ahead in the game than you. Sí, porque sí, lo que está diciendo es cierto mucho, porque realmente no hay mucho que hacer ahorita. O sea, yo ya me acabé la questline. Y ya salió Argos. Creo. Sí, según yo ya salió. Sí, es bastante difícil subir a Argos. 1350. The most important one is Chaos Dungeons, Guardian Raids, and Epona Quest. When you're done with that, you can do any of these in any order. If you want to progress, doing these 3 consistently and then just adventuring on the side is the best way to do so. So much stuff to do. Yeah, there's a lot more than you think. Right here is the NA release. The next update, you have Argos here, 1370. In order for you to enter Argos, you gotta be level 1370. How do you get 1370? You see these blue gears here, 1302. If you get it to plus 15 on every single gear you have, on the blue ones, you will be 1370. That takes a long time because you gotta get a lot of... Sí, básicamente lo que está diciendo es que vas a ocupar muchos materiales, mucho tiempo y más que nada porque los raids de success para hacer horning tu armadura pues son del 30%. O sea, entonces básicamente eso es lo difícil. Sí. Ok, y el primero y el más fácil es 370. Every time you increase a plus, you get about 2.5, but I think the blue one is 1.33. So this game, in order for you to you get about 2 plus 20 right now, right? Plus 15 on a gear. Every time you increase a plus, you get about 2.5, but I think the blue one is 1.3. Espera. Every time you increase a plus, you get about 2.5, but I think the blue one is 1.33. So creo que está diciendo que estos vatos tienen 1% de upgradear de mejorar sus armaduras. If I upgrade this into 2, so for example case, I'll just buy it. Hold up. So watch, I have the shards, and then I have the stones, right? Okay. I level it up, right? You don't spend gold, by the way. You don't spend gold. This is 1. This is 100% chance, apparently. Because I have a plus 20 and plus 10. I upgrade it up. You succeed. So you notice item level 1302. Ok, está subiendo. You see that, right? So my item level became 1302.33. This is how you level your item. This is how you increase your level. Que básicamente es como un tutorial muy largo, ¿no? All the YouTubers are saying make alts because you need more materials to funnel it to upgrade your gear. You see these materials here? These materials can be converted into legendary gear. So you notice here? This legendary gear requires 16 Argos's nails, right? And you need 16 Argos. Sí, básicamente lo que está diciendo es que todos decían que funelearas tus materiales a tu main. And why is this yellow gear important? Remember what I said about purple gear can be transferred into blue gear can be transferred into purple? Plus 15 blue gear can be transferred into your legendary gear. This is a once per week content. If you transfer your blue gears into legendary gear, your plus 15 will be plus 6 or plus 7. What if if all legendary gears became plus 15, you get to 1415. Does that make sense? If you run Argos once, you get some materials, you create a legendary gear, you transfer that legendary gear from your blue gear to get the plus 6. Then you can upgrade that more to increase your item level. This is why people will be stuck here for a while. Argos 1370, Argos second phase is 1385. And why is 1385 important? Okay. Go to here. You'll be at tier 3 of Guardian Raid, 1385. You get Valganus here. This is you increase. You can hunt higher tier guardians as your item level increases. And this will take you like 2 weeks, around 2 weeks. Okay, no está tan malo. Now after that you'll have the Argos sí, no está tan malo, güey, del 1 al... O sea, el 1 al 2 está fácil, pero del tier 3 a Argos yo ya llevo como 2 semanas y todavía me falta como la mitad.
And if you have all legendary gear, you can reach up to 14-15. And why is 14-15 important? And again, this is the NA release, right? This will be your next patch. This will be your next patch. Supongo que aquí está hablando de que los entre mejor, o sea, entre si es legendario o púrpura, épico, tienen mejores rates de, ay, perdón, tienen mejores rates de para mejorar o de nivel. No entiendo muy bien eso. Tendría que verlo. If they patch it otherwise. This is your next patch, and what is the next patch here, right? This is almost 3 to 6 months. Next patch, La madre. 3 a 6. Bueno, o sea, también el vato está diciendo que eso dijo 3 a 6 meses de tier 1 a tier 3. Pero pues subimos en un mes. Igual capaz si no, O sea, capaz si sí nos sabemos 3 a 6 meses. In this point in the game, you are still limited to 3-3 engrainment or 3-3-1 or even 3-1 or even 3. So having 3-3-3 is a big whale. Even still at this point, you guys are still in legendary accessories. The accessories like the right engravements. That's why sometimes when you guys ask me about what engravements to aim for and like what for engravements, all that stuff, the reason why it doesn't really matter is because you guys are not gonna get it for the next 3 to 6 months. You guys are gonna not even look into it. Sí. They're not even gonna allow. Sí, no deberíamos de preocuparnos por... Básicamente lo que está diciendo es que no deberíamos de preocuparnos todavía por los engravings que tienen las armaduras o las habilidades, porque pues, realmente no importa mucho todavía. Supongo que es mucho de más late game. Es bastante luchido. You can't go there unless you're 14-15. If everybody is your friends, 8 people, go to Valton 14. Esa rate es de 8. Valton will give you bones, his bones, if you kill him. And if you, with that bones, what do you do with it? You make orange gears, like this, right? But you can't make orange gears yet, because you have to be 1445. Now, that's why these numbers are like confusing to you guys, right? Ok, lo que está diciendo es que, por ejemplo, en el 1414 o 1415 podemos sacar esos materiales, pero no los podemos craftear hasta que seamos 1445. Supongo que a eso se refiere. Ok, podemos, o sea, podemos craftear las doradas por los mismos materiales, pero supongo que deberíamos de esperarnos a los otros. Oh, do I have to get it to plus 16 again? No, you transfer this plus 16 gear into this particular gear. I can show it to you actually. It costs 800 gold, but whatever. So watch. I made this, right? Then you go to the forge, and I click this item. It says, oh, you can transfer this. Oh, yeah, that's cool. If I transfer with 44,000 ceiling, I transfer it. You're done. Now I have a stronger weapon. Do you see what just happened now? This is what you do. Now, this is what people will be doing. Okay. And for this, what's after? We have someone called Viacus. You guys call it Booba, right? Booba raid is 1430. So Booba my raid. character can go La to Vicas. Viacus raid because I'm 1430. Plus 16 for every gear will have you at 1430. And how hard is it to level to 14? Ok, ya lo entendí, güey. O sea, básicamente lo que está haciendo es cada vez que vas subiendo de nivel, se lo tienes que pasar a la siguiente armadura y así subes de nivel. Supongo que así es la cosa, o sea, que se la pasas a la siguiente armadura. Okay. And the progression is a little bit higher because from this point Okay. Básicamente this is the point of the game where your characters, War Dancer, Striker, Warlord, Deadeye, etc. are strong. Why? Because you need these orange gears in order for these classes to go at full potential. When everyone's worried verga, güey, imagina. Básicamente lo que está diciendo aquí, o sea, aparte de toda la escala de lo cuánto nos vamos a tardar, está diciendo que para que el War Dancer, el Striker, el Deadeye y el Red Warlord sean viables o, bueno, eficazmente, tienes que llegar a 1445 por la armadura. In order for these classes to go at full potential. When everyone's worried about classes and engravements, you guys are over here at the NA release. And you have all this to worry about. This is why sometimes when people are worried, like too worried, I think some of the creators are explaining way too far ahead in the future
to the point that you guys are worried. So you got Sí, this básicamente to worry todos about. están explicando cosas que no deberíamos ni de tocar ahorita. A la verga, ¿qué es esto? Because it's a little bit harder. You get up to 1460, so plus 18 for all gears. So you see this progression already, right? Okay. So A ver. here, even Koreans quit at this point. Ok, dice que los because it's a little coreanos bit harder. cortaron. You get up to Ya 1460, dejaron el juego a so plus ese 18 lado. for all gears. So you see this progression already, right? Okay. So Ok. again, this is progression and difficulty. Okay. Verga. For example, O sea, nos so falta what's the bastante, progression? o sea, nos falta bastante, Your time mucho, and effort doing this mucho is tiempo. this much and this much and this. So, for example, from Valton to your first Biakis run, this much effort is the same as you doing this all over again. Ok, o sea, son 6 meses, en 6 meses, en 6 meses por cada, supongo que por cada raid. You have this up to here, so that's a lot of progression, right? Sí, There's a reason why. verga, 6 meses para llegar de un raid a otro, o sea, de jugar todas las semanas. Verga. Igual, o sea, supongo que a lo que se refiere es que nada más vamos a poder craftear armaduras con lo que nos den las raids y con eso vamos a poder subir de nivel. Supongo que eso se refiere. Realmente no me he metido mucho. We have that stuff. And someone asked me about abyss dungeons. The abyss dungeons. So where are the abyss dungeons? 오레아 같은데. They're here. Some of the abyss dungeons in the between are over here. Over Ok. here. Ish. Las Now, let's Abyss go to the next Dungeons son stage. lo que So acaban de meter. we have this guy called Cuckoo. Oh, el Cuckoo, el clown. Clown dude. Ese. So, realistically, Mis amigos y yo progression queremos jugar ese. difficulty, la neta. this guy, he's about here. Damn. About here. Creo que igual está exagerando un poco, 1475. The reason why ¿O no? it's this high, a lot of the players stay 1472.5. And this is what? This is all your gears at plus. This is all your gears at plus 19, and one of the gears at plus 18. That makes it to 1472.5. Okay. Why do people park at 1472.5? Because you get Argos Gold. You don't get Argos Gold if you're above 1475. So they were like, Básicamente está diciendo que muchas personas se quedan estancadas ahí para agarrar el oro de Argos. O sea, para farmearlo. Y supongo que muchas personas ya no lo agarran. ¿Será mucho oro? Tal vez, maybe. Digo, no he hecho Argos, o sea, todavía estoy como 30 niveles abajo de poder hacer Argos. Until you go to the clown guy. Each character, yes, up to 6 characters. That's why when you have an alt, if you have 6 alts, that's times 6. Sí, básicamente está diciendo que puedes agarrar como de las puras raids como 6000. I did the math wrong. So 9000 plus 1600, so it's 10600. Yeah, 10600. So when you say level T3 characters, O sea, está diciendo que puedes agarrar bastante oro cada semana, nada más haciendo las raids. Actual tier 3 is over here. This didn't even start yet. So sometimes I ask you guys, what is the rush? What is the rush, right? You have all this. Sí, pues no hay. O sea, hay bastante contenido. Básicamente lo que está diciendo es que no deberíamos de apresurarnos porque hay mucho contenido. Creo que. Ahí todo eso son 18 semanas, 6 meses de voz en voz. O sea, sí, estamos. Verga, güey. O sea, básicamente está diciendo que nos falta un huevo. Ok. Y supongo que ya o sea, vi un poquito más del video porque me lo enseñó un amigo. Básicamente está diciendo que ahí el último punto que puso es donde están Corea ahorita mismo. Me están llamando el celular. Lo vi, ¿verdad? Sí, básicamente que el último punto es donde está Corea ahorita mismo. Y que nos falta mucho, pero mucho contenido. Que no deberíamos apresurarnos tanto porque va a llegar un punto donde nos vamos a estancar. Y nomás vamos a poder hacer las semanales, las avisals semanales. Y así es como vamos a tener que subir. Entonces, pues, ¿de qué sirve apresurarnos y tratar de subir cuando nos vamos a estancar de todos modos? Cosa que ya vivimos los que subimos a tier 2 y los que subimos a tier 3. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al 560 nos estancamos que 4 días, una semana. Cuando llegamos a 1060 nos estancamos una semana, básicamente. Entonces, deberíamos de disfrutar el juego, básicamente es lo que está diciendo, que nos falta mucho. Entonces nada más se me hizo interesante, que les podría interesar, porque vaya, o sea, es todo lo que nos falta.
Tal vez muchas personas van a decir, puta madre, ya para qué juego, ¿no? Pero por lo que he visto, las raids son muy, muy, muy divertidas. Es como cualquier otro MMO. O sea, por lo que yo he visto, este es mi primer MMO como tal. Había jugado WoW antes, pero no tan seguido. Este es el único hardcore que le he metido. Y por lo que he visto, pues te van metiendo contenido de poco en poco, que es lo chida, ¿no? O sea, farmear hasta donde ya te terminaste el contenido, dejar el juego por 6 meses y ya después volver cuando metan más contenido. Pero bueno, eso fue todo. Gracias por ver. Ojalá les haya gustado este contenido. Mañana les voy a subir un video de no sé si de PvP o cuáles son los 5 continentes más fáciles de completar. No sé, déjenme saber en la descripción. Muchas gracias por ver. Nos guachamos.